Creo que solamente hablar de que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio profesional es de entrada no dimensionar los hechos reales, ¿no? Irak es una situación muy distinta a la mexicana. No quiere decir que en México no haya una guerra, sí hay una guerra, no es una guerra declarada, no es una guerra que esté bajo los estándares internacionales, ¿no? Pero sí hay una guerra. Pero además, del año 2004 a la fecha, se ha visto una escalada de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México. Desde el año 2004 hay una escalada de violencia y agresiones contra periodistas, que esto ha sido consecuencia tal vez del incremento de la hostilidad entre el gobierno y las fuerzas del crimen organizado. No obstante, es muy importante destacar que las revisiones que se han hecho desde las organizaciones de periodistas, está la constancia de que 7 de cada 10 agresiones vienen del Estado, no vienen del crimen organizado. El crimen organizado ha mostrado que es el más implacable, es el que asesina, es el que secuestra periodistas, el que va y tira granadas contra una instalación de un medio. Pero realmente la mayor cantidad de agresiones, históricamente, y desde que se llevan estos conteos, vienen desde una autoridad, particularmente una autoridad municipal, ¿no? Entonces, hay un tema de impunidad, porque además en todas estas agresiones hablamos de más de 60 homicidios, más de 25 ataques directos contra medios, hay 12 periodistas desaparecidos, todas las demás agresiones que podríamos contabilizar centenares. Nadie está en prisión. Estamos hablando que hay un grave tema de impunidad en este país. En México es barato matar a un periodista, porque nadie va a la cárcel, ¿no? Es un primer asunto. El segundo es que como la autoridad es la principal responsable de las agresiones, evidentemente no hay garantía de investigación, ¿no? Favorece la impunidad, porque la autoridad se vuelve juez y parte. Y hay otro factor importantísimo. Las empresas de medios de comunicación tienen un desprecio monumental hacia sus trabajadores. Muy pocos medios, o prácticamente ninguno en México, da seguros de vida, seguros de gastos médicos, condiciones laborales decorosas, salarios dignos, protección a la familia, herramientas mínimas de trabajo. Somos los periodistas los que terminamos comprando las pilas de la grabadora, etcétera, etcétera, para cumplir a un medio de comunicación. Entonces es un tema también de que las empresas de medios no están haciendo su chamba. Y la cuarta agravante, si así le podemos decir, es que somos un gremio muy irresponsable. Si los periodistas no tenemos conciencia del riesgo que representa nuestra profesión y normalmente hacemos coberturas sin tomar en consideración los mínimos elementos de seguridad personal a la hora de salir a la calle. Entonces, cuando conjuntas todo esto, pues te das cuenta de que somos un gremio que vive prácticamente en la indefensión. Yo no creo que los periodistas seamos especiales. Los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes, pagamos impuestos, comemos todos los días, cumplimos las leyes, ¿no? Pero cuando hay una agresión a un periodista, cuando se mata a un periodista, se está lesionando el derecho ciudadano a recibir información. Ante estas condiciones de inseguridad, ante ese abandono y demás, si nosotros no aprendemos a cuidarnos, entonces también estamos cometiendo el error. De ahí que haya nacido esta idea de hacer un manual de autoprotección para periodistas, porque yo creo que la seguridad, y lo he aprendido con la experiencia, la seguridad es un ejercicio en primera persona. De lo que hablo yo en este manual de autoprotección para periodistas son 3 temas fundamentales. El primero es la seguridad personal, ¿no? El primer capítulo está enfocado a la seguridad personal. ¿Qué debo de hacer yo antes de salir de casa, durante mis trayectos en la calle, y qué hago cuando estoy en los lugares donde voy a trabajar? ¿Cómo puedo establecer la primera regla de la seguridad, que es el control del entorno? ¿Qué información comparto? Mis itinerarios de viaje, quién sabe dónde voy, quién sabe dónde estoy, ¿no? ¿Cómo me voy a cuidar yo mismo? ¿Cómo voy a conducir de una manera segura en carretera, en la calle? ¿Cómo voy a mantener seguro en un teatro, en un cine? Es decir, estos protocolos de seguridad individual, ¿no? Para ser menos vulnerable, primero, a la delincuencia común, ¿no? Y segundo, pues a una agresión directa, venga de quien venga, ¿no? Entonces, primero hay que establecer
criterios de seguridad individual, y ya que tengo el control del entorno, puedo diseñar con mi familia, con mis colegas de trabajo, un plan de seguridad, ¿no? Que normalmente no hacemos. Y a veces cuando colegas me dicen, ay, pero es que tus recomendaciones son muy básicas. Sí, tan básicas que no las hacemos. Porque somos personas que decimos, esto es muy obvio. Pero entonces, lo que les decía hace un momento, todo el mundo tiene la foto de sus hijos en la cartera, todo el mundo tiene su credencial de lector, donde está su dirección, todo el mundo trae un recibo de pago siempre en la bolsa, ¿no? Entonces es información que no tenemos que compartir. Pues sí, es muy obvio, no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros establecemos criterios de seguridad anticipada, individual, entonces yo como reportero estoy minimizando los riesgos de recibir un ataque. Si todos los días salgo a la misma hora y utilizo las mismas calles para ir de mi casa a mi lugar de trabajo, me hago la persona más predecible del mundo. Y el día que me quieran agredir, ya van a saber a qué horas paso por la intersección de Mariano Otero y López Mateos. Todos los días a las 9:15 de la mañana, ¿no? Y hasta me toca el semáforo, siempre. Entonces eres predecible, y se trata de no ser predecible. Entonces, esa es la primera parte del manual. La segunda parte del manual es qué hacer cuando como periodista recibo una amenaza, ¿no? ¿Qué tengo que empezar a hacer yo para protegerme? Entonces ya recibí una amenaza, primera regla, no hay amenaza menor. No podemos minimizar ninguna amenaza, ¿sí? Todas son dignas de tomar en consideración. En la medida de que mi plan de seguridad que ya tengo sea lo suficientemente efectivo, me va a permitir identificar si esa amenaza es alta, es media, o realmente es una amenaza de mucho riesgo, o fue una simple mentada de madre por el teléfono, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar el nivel de la amenaza, de dónde podría provenir. Entonces, tengo que hacer una revisión de mis trabajos periodísticos, qué he estado cubriendo, qué temas he estado manejando, qué intereses puedo estar tocando, o si soy víctima de una agresión alterna, porque a lo mejor he estado trabajando mucho con un colega, ¿no?, sobre un tema, y entonces los dos nos hemos puesto vulnerables, y a lo mejor de manera, pues de rebote, me toca a mí la amenaza. Entonces, ya que sé que puedo identificar esas amenazas, tengo que salir a la calle sabiendo que puede haber un presunto perpetrador, es decir, alguien que me puede causar daño. Yo dejé fuera también temas fundamentales como, por ejemplo, equipamiento, ¿no?, o primeros auxilios. Sí, comento que es importante saber primeros auxilios, es fundamental saber primeros auxilios, es fundamental saber mecánica automotriz, ¿no? Porque a mí, cuando me mandaron a cubrir el movimiento zapatista, no me mandaron porque haya sido buen reportero, sino porque sabía manejar todo terreno, ¿no? O sea, no fue lo fundamental que sea buen reportero, sino que era el único de la redacción que sabía manejar un 4x4 para meterse a la selva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí le falta mucha información al manual, pero más bien sería la razón de hacerlo de esta manera era precisamente para generar la discusión, ¿no?